Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Ricardo. Bueno, lo decías al comenzar, hemos escuchado la palabra del presidente en la apertura del periodo de sesiones. Eh, el análisis de la coyuntura obviamente no puede estar aislado de esa realidad particular que son las definiciones que dio el presidente. Como vos dijiste, en realidad cuando uno analiza el discurso del presidente puede tener, digamos, distintas perspectivas, distintos aspectos puede analizar, ¿no? Un discurso presidencial generalmente es un discurso que el presidente le pide a su equipo, a sus ministros, que le preparen una pequeña síntesis de los logros y una pequeña síntesis también de lo que se va a buscar en el periodo que está inaugurando el presidente. Y a eso el presidente normalmente selecciona lo que va a decir y se le agrega, digamos, la perspectiva política del presidente. Entonces, cuando uno toma un discurso, uno puede decir, bueno, yo podría decir, podemos hacer un análisis político, lo dejo para la gente digamos, los especialistas en análisis político, y hemos escuchado la discusión de decir, bueno, obviamente el presidente radicalizó sus posiciones, hay quienes creen que lo hace básicamente para fortalecer su vínculo con la expresidenta y actual vicepresidenta, la doctora Fernández, o que le habla a su base, al frente, digamos, que constituye la alianza que gobierna. Y entonces allí, bueno, uno puede hacer muchos análisis. Vos señalabas que hasta uno podría mirar alguna cuestión, digamos, psicológica, como dice la nota del Washington Post, pero digamos, más allá de eso, yo lo que quiero es tomar qué dijo de economía, ¿no? Por supuesto dijo de otras cosas, hizo, bueno, lo que más ha repercutido es la frase en la cual se refirió al préstamo con el Fondo Monetario como una maniobra casi delictiva de parte del gobierno de Macri, y hizo alguna alusión también en el problema de la pandemia, al problema de las vacunas, pero muy suavemente. Digo, todo eso se puede analizar, pero yo solo voy a tomar digamos, unos pequeños aspectos de ese discurso bastante largo, pero que tenga que ver con la economía. Y comienzo diciéndote esto, Ricardo. Yo la verdad esperaba que hubiese un poco más de economía en el discurso del doctor Alberto Fernández. ¿Por qué? Sí, señor. Porque la situación económica, y no ahora, desde hace mucho tiempo, constituye uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos argentinos. Y yo diría de todos los sectores, ¿eh? De los que tienen que invertir, de los asalariados, de los que han perdido el empleo, de los que están buscando trabajo, de los jóvenes que anualmente se incorporan al mercado de trabajo, en fin, para todos nosotros como ciudadanos, el tema económico está, digamos, entre los temas que más preocupan en Argentina. Eso no ocurre en otros países, pero en Argentina ocurre como consecuencia, bueno, de las dificultades que hemos atravesado. En el caso de Argentina, además, ya dijimos, tomó este hecho inesperado que ha sido lo de COVID, la pandemia, la tomó en una situación delicada. Argentina es de los países que más cayó su producto durante el año pasado, y entonces, bueno, eso aumenta la preocupación, sin lugar a dudas, por lo económico. Habíamos dicho ya en el programa pasado que, en mi impresión, por más que el presidente diga que no le gusta tener plan económico, tenía al menos un plan con dos etapas o dos planes, digamos. Uno llegaba hasta fin del primer trimestre. Lo hablamos cuando el periodo de que había bastante volatilidad cambiaria, que el gobierno iba a comprar tiempo hasta que llegáramos al momento en que las exportaciones argentinas le permitieran contar con un flujo de dólares importante, y que eso ocurre hacia el final del primer trimestre, comienzo del segundo trimestre, básicamente por las exportaciones del complejo sojero. Bueno, ese plan lo ha seguido llevando adelante. Dijimos, viene comprando tiempo, y esa compra no es gratis, ¿eh? Esa compra tiene su costo porque tiene que colocar deuda, tiene que pagar por esa deuda, en fin. Digo, más allá de la discusión de si el presidente pudo cumplir o quiso cumplir o no pudo o no quiso con su promesa de que iba a bajar el nivel de endeudamiento, en particular
se había referido que los jubilados iban a estar mucho mejor porque no íbamos a tener que pagar más tasas de interés altas por un volumen de la LELIQ muy grande. Bueno, eso no solamente no ocurrió, sino que se ha incrementado. Pero digo, ese plan de comprar tiempo da la impresión, y lo habíamos dicho, que podía llegar. Y ahí se abría, creo yo, la segunda etapa, digo, del plan que mencionamos, o el segundo plan, si se prefiere, que era un plan que yo diría, bueno, es el plan hasta las elecciones. El plan hasta las elecciones, que de alguna manera ya había mencionado algo el ministro Guzmán, es decir, bueno, mire, vamos a tratar de que el dólar crezca, el tipo de cambio nominal, crezca menos que la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que se atrasa un poquito el dólar. ¿Por qué se hace eso? Porque se busca un ancla, porque saben que el tema de la inflación es un tema singularmente grave. Uno mira el aumento de precios de enero, el aumento de precios de febrero, qué pasó con los mayoristas de febrero, en febrero los precios mayoristas, y dice, bueno, acá hay un problema realmente grave. El presidente en el discurso dijo una cosa interesante, dijo, mire, la inflación es un fenómeno multicausal. Usó una palabra que nosotros hemos usado mucho cuando hablamos de la inflación. Digamos que uno no puede estar en desacuerdo con eso. El problema es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y entonces vayamos a los hechos. En los hechos el gobierno todavía no tiene claro cuál es su plan de lucha contra la inflación. O mejor dicho, tiene un plan que confía en algunas cosas que son opinables. El atraso cambiario, digamos, fijar el dólar que crezca por debajo de la inflación para que esto opere como una especie de ancla nominal del sistema de precios, en realidad tiene el problema que tiene cada vez que uno fija algo, que es el problema del día después. No. ¿Qué pasa el día después de las elecciones si hay que recuperar la paridad cambiaria, si hay que aumentar el valor del dólar? Bueno, eso es un tema delicado y es un tema que en el pasado hemos tenido experiencias realmente muy traumáticas. Y todo también va a depender si en las elecciones le fue bien o le fue mal. Pero en cualquier caso, todo lo que se atrase en este plan, que va hasta las elecciones, habrá que recuperarlo en los meses posteriores a las elecciones. Entonces, por un lado, en materia de tipo de cambio, está esta idea. En materia de precios, de los otros precios de la economía, la idea del presidente, y probablemente de alguna gente que está con él en el gabinete económico, es que, bueno, acá hay un problema que los precios, por más que digamos que tienen muchas causas la inflación, tiene mucho que ver con el comportamiento de las empresas que tienen poder sobre el mercado. Y entonces dice, no, acá nosotros vamos a resolver este tema porque vamos a generar unos procedimientos de control y vamos a disciplinar a los fijadores de precio, digamos, de la economía. En realidad eso se ha intentado otras veces, eso puede servir durante algún tiempo uno puede decir, che, voy a congelar estos precios, pero bueno, allí no está obviamente la causa, digamos, de la inflación, o al menos no es la causa exclusiva por esto de la multicausalidad, y entonces en algún momento eso deja de funcionar. Entonces yo diría, el punto 1 del plan es mantener el tipo de cambio por debajo de la inflación. El punto número 2 del plan, uno le podría llamar precios, digamos, precios pisados. Dentro de esos precios pisados está lo que le pide al sector productor de bienes y a las grandes empresas, y a su vez le dice, la voy a controlar y los voy a sancionar y les pone multas. Están además otros precios que son más difíciles de mantener atrasados. Caso típico, los combustibles. En materia de combustibles hace lo que puede, pero allí el presidente utilizó, pensando en las tarifas, sobre todo, dijo, vamos a desdolarizar. ¿Qué quiere decir esto? El presidente piensa que la estructura de costos de las compañías productoras de esos servicios es una estructura de costo en pesos. Y no se explica entonces por qué razón deberían estar, digamos, dolarizadas. Tiene a su favor que la experiencia del gobierno anterior fue realmente muy traumática. Yo recuerdo el primer intento de ajuste de las tarifas que se realizó y que se hizo con una torpeza realmente muy grande, y el ministro, en ese momento, por más que conociera profundamente el sector, en realidad cometía una gran torpeza política. Pero digo,
pisar las tarifas o decir, bueno, vamos a tratar de que, de que tengan relación con el ingreso de la gente, es un tema complejo. Y si además se me atrasan las tarifas, como ocurrió alguna vez en el pasado, de nuevo, al igual que con el tipo de cambio, aparece el problema del síndrome del día después. Y a medida que se va acercando el día después, tanto con el tipo de cambio como con los precios en general, las expectativas comienzan a ser, yo diría, comienzan a ser más crueles, en el sentido que son más, negativas. Otra parte del discurso que mencionó y que yo creo que es muy importante el presidente es que cuando hizo la denuncia, porque va a ser una querella, es la palabra que utilizó, pero que es básicamente, digamos, una denuncia de naturaleza penal por lo que se hizo con el crédito del Fondo Monetario Internacional, tomándose además de las frases de un funcionario internacional que dijo, en realidad el crédito se lo dimos para ayudarle a Macri, lo cual no habla muy bien de la profesionalidad del Fondo Monetario, pero dijo, al decir eso, simultáneamente con eso decía, no estamos apurados por arreglar con el fondo. Y ahí viene una pregunta importante. Yo he dicho varias veces que a mí me parecía que en lugar del primer plan que tuvo el gobierno, que tenía un costo para sostener, para tratar de mantener tranquilo el tipo de cambio, el que llegaba a fin de este mes, yo decía, me parecía más razonable que hubieran cerrado rápido el acuerdo de facilidades extendida con el fondo, porque eso hubiera despejado ciertas expectativas inflacionarias y hubiera achicado la brecha. Bueno, pero no. Lo que quiero simplemente decir ahora es, el gobierno dice, no me apuro para arreglar con el fondo. Y la pregunta que muchos se hacen dice, che, si no arreglan, ¿qué pasa? ¿Va a explotar todo? No, no va a explotar todo. No va a explotar todo. Obviamente no es bueno que el país no arregle con sus acreedores, pero no es que va a estallar todo. Digamos, los que anuncian todos los viernes que llegue el fin del mundo el lunes, generalmente el lunes no hablan y al otro viernes vuelven a anunciar que vamos camino al fin del mundo. Sin embargo, y con esto cierro, el hecho de que no vaya a estallar todo no quiere decir que ese programa, de hecho está hasta las elecciones, y te diría que a medida que nos acerquemos a las elecciones, y dependiendo obviamente del resultado, la situación se va a poner mucho más complicada. Lamentablemente el presidente le dedicó mucho menos tiempo al tema de la economía en su discurso que el que le destinan los argentinos de pensar en su futuro. Alfredo, nos encontramos la próxima semana. Estaba pensando en lo que dijiste de la querella a Macri. Si se la hace a Macri, se la hace al fondo. Sí, me parece que ese es un anuncio más, lo dejo para los que hacen análisis político, ¿no? Sí. Pero me parece que, como se suele decir, es básicamente, digamos, un jueguito para la tribuna. La tribuna. Alfredo, un abrazo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Ricardo.